Hola, bueno, a nuestra serie de eventos online, Unión Europea-Chile, que se está realizando. En esta ocasión, nuestro webinar está coorganizado con el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y el objeto de nuestro webinar hoy será conocer en profundidad la respuesta multidimensional que la Unión Europea está dando frente a la crisis sanitaria, con especial énfasis en las medidas de rescate financiero a los países miembros, así como los efectos sobre la relación con América Latina. Como siempre, para nosotros es muy importante la participación de todos ustedes por medio de sus comentarios y de sus preguntas, lo cual está previsto para los que ingresaron por medio del ticket de la invitación a través de un chat que van a ver en su pantalla, y para aquellos que se conectan directamente por vía de las redes sociales, pueden mandar sus preguntas a un correo electrónico que es uediplomaciapublicachile, uediplomaciapublicachile@gmail.com. Sin más, entonces, paso a presentar a nuestros invitados para el día de hoy. En primer lugar, tenemos a la embajadora Estela Serbudaki, embajadora de la Unión Europea en Chile. Buenas tardes, embajadora. Bienvenida. Buenas tardes, doctora. En segundo lugar, tenemos a Enrique Feas, economista, columnista, investigador senior del Instituto Real Elcano, quien nos acompaña hoy desde Luxemburgo. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Y tenemos a la doctora profesora Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, quien nos acompaña desde la ciudad de Concepción, en Chile. Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes, Lea. Un saludo para todos, además. Bien, vamos a comenzar entonces nuestro seminario con la intervención de la embajadora Serbudaki, quien nos va a hablar de la estrategia de la Unión Europea frente a la pandemia del COVID-19. Embajadora, la dejo a usted para su conferencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gran saludo a la doctora Paulina Astroza. Y permítanme, antes de comenzar, de felicitar. Tengo entendido que este año tienen los cumpleaños de 18 años del Programa de Estudios Europeos. La Unión Europea está muy agradecida para este alto nivel de este programa, porque somos conscientes que no somos un proyecto político y socioeconómico fácil de entender. Es gracias a este tipo de programas que podemos aspirar a un fortalecimiento de las relaciones entre intelectuales, entre pueblos y entre culturas. Entonces, felicitaciones Paulina, y felicitaciones Beatriz, y un gran saludo evidentemente a nuestro gran economista, que va a sacar de mis manos una gran parte de mi tarea. Entonces yo voy a permitirme de explicar la estrategia global, y voy a dejar a un economista independiente con el derecho de intervenir si no estoy de acuerdo, si me permite usted, señor. Entonces, yo diría, la primer gran mensaje que quería pasar a los oyentes, y agradezco mucho su participación, es que para la Unión Europea la solidaridad no es solamente un valor moral, no es solamente en el DNA, es su naturaleza como principio rector de la Unión Europea per se. Pero la solidaridad es también la única salida racional de todo el punto de vista de esta grande crisis que vivimos ahora. Frente a desafíos tan globales que no conocen fronteras, no conocen nacionalidades, no conocen divergencias políticas, no hay otra manera de afrontar que trabajando de una manera global, de mano a mano, y tomando conciencia que hasta que todo el mundo no está a salvo, nadie está a salvo. Tomando conciencia del hecho que lo que pasa al vecino afecta tarde o temprano a ti.
y lo que está haciendo tu amigo, tu vecino, el otro lado del mundo, para resolver este problema, también beneficia a ti. La Unión Europea, en realidad, frente a la pandemia, tiene 4 grandes respuestas. Tiene una estrategia articulada alrededor de 4 grandes pilares. Primero, evidentemente, la respuesta interna, porque era muy importante que la Unión Europea a su interior hace todo lo que puede para resolver el problema, primero, de salvar vidas humanas, pero también acompañar y resolver los problemas socioeconómicos que era el impacto de la estrategia. El segundo pilar es toda la acción de la Unión Europea frente a sus socios y la acción frente al mundo, que tiene también 2 componentes. Tiene el componente de la relación bilateral con sus socios, pero también el apoyo que da al nivel multilateral. Y por último, el tercer pilar es todo el trabajo que hizo la Unión Europea sobre la lucha contra la desinformación y de la misinformación, porque consideramos que no se trata de un concepto abstracto, pero que la verdad podía matar gente, la desinformación, y impedir la acción global y la acción interna que la Unión Europea tomaba. Como no quiero tomar y robar a nuestro economista, a nuestra anfitriona mucho tiempo, voy a volver entonces con 2, 3 grandes mensajes por pilar. Como yo dije, la primera después de sus primeros falsos pasos, no falsos pasos, pero los primeros retrasos que hasta la Unión Europea ha tenido, que yo sé que sorprendió a todo el mundo, que la Unión Europea tardó una semana casi de captar la dimensión de lo que estaba viniendo. Esta semana que costó mucho dolor a la Unión Europea, y por aquella semana de retraso hemos pedido oficialmente disculpas a Italia para después movilizar, tomar las lecciones y convertirnos a lo que somos siempre, un actor solidario por definición. Pero después de esta semana, la Unión Europea comprendió la dimensión de la crisis y ha puesto efectivamente como primera prioridad el aspecto sanitario. Y dentro del aspecto sanitario, trabajó en 2 áreas. Primero, para crear una reserva común de equipos médicos, el famoso programa Rescue, que lo que tenía que hacer es garantizar el abastecimiento a equipamiento vital y personal médico, y movilizar y crear así una salvaguardia para toda la Unión Europea para poder movilizar todo lo que hacemos en la Unión Europea. El primer país que va a hacer esta grande reserva de equipamiento y de equipos de personal móviles en todo el territorio de la Unión Europea va a ser Rumania. Y la producción de los primeros respiradores, por si acaso, que además de la primera ola, por si acaso que viene otra ola del virus, ya está marchando. Evidentemente, también hemos creado el instrumento de prestación de asistencia de emergencia, de urgente. Y eso para fortalecer la capacidad de la Unión Europea de testear, transportar y coordinar el atendimiento a los varios pacientes, a cada país, pero las relaciones transfronterizas. En totalidad, en el pilar sanitario, la Unión Europea ha puesto 3.000 millones de euros y los Estados miembros también 3.000 millones de euros. Entonces, un enorme esfuerzo de 6.000 millones de euros solamente el enfoque sanitario y de salud. En el segundo pilar, la respuesta económica, hay muchas, tenemos nuestro economista con nosotros. Yo la única cosa que quiero dejar con ustedes es que la Unión Europea en su totalidad ha movilizado 3.4 trillones de euros para poder apoyar, apoyar a los Estados miembros a sus esfuerzos de paliar con los efectos terribles económicos de
de la pandemia. Por ejemplo, entre las normas temporales para la ayuda estatal para los gobiernos, para poder inyectar liquidez, así como la cláusula de escape de las normas que tenemos del Pacto de Estabilidad, así como las medidas fiscales que hemos tomado de liquidez, la Unión Europea ha movilizado 19% de su PIB para apoyar a los Estados miembros. Y evidentemente, dentro de eso quiero destacar la iniciativa inmediata que se llama SURE, que ha puesto la Unión Europea con 100.000 millones de euros para poder cofinanciar con los Estados miembros los planes de trabajo a corto plazo y para proteger en realidad los empleos, ¿no? En otras palabras, en este momento los ciudadanos europeos que reciben sus seguros de desempleo o sus seguros de empleo tienen que saber que una gran parte de estos fondos vienen de la Unión Europea. Y por ahora, también por último, hemos hecho dos cosas muy importantes. Y el debate sobre nueva deuda que vamos a dar para apoyar fiscalmente a los Estados miembros, hay ya la propuesta de utilizar el presupuesto de la Unión Europea como colateral para salir a los mercados y así poder inyectar vía la metodología del presupuesto de la Unión Europea en tres grandes áreas frescos fondos. Algunos como subsidios, algunos como préstamos de larga duración, pero habrá más liquidez en la Unión Europea. Al mismo tiempo que de una manera coordinada, la Unión Europea está proponiendo medidas, ahora que se está terminando el confinamiento, para sectores muy castigados como el turismo, la agricultura y el transporte, por decir algo. En el pilar de apoyo exterior, dos palabras. Con la Unión Europea, junto con los Estados miembros, ha movilizado más que 20.000 millones de euros, eso que se llama Equipo Europa, para apoyar sus socios en África, pero en América Latina y en Asia, en todos sus esfuerzos sanitarios, de investigación, de equipamiento, pero también a sus esfuerzos de acompañar a las pequeñas y medianas empresas. Lo voy a dejar aquí, voy a esperar las preguntas para quien quiere sobre este tema, para decir el segundo elemento de la acción exterior fue el apoyo al multilateralismo. Hemos visto ayer el gran apoyo, la unanimidad que ha tenido la resolución de la Organización Mundial de la Salud, que fue propuesta para la Unión Europea, que fue un gran logro, porque así esta resolución reconoce el valor del multilateralismo y de la solidaridad, pero también la gran importancia de la transparencia y de investigación conjunta para poder saber cómo se propaga el virus, cómo se inició, pero también las lecciones para cómo poder afrontarlo conjuntamente. Entonces, multilateralismo dentro de la Organización Mundial de la Salud, dentro del Sistema de Naciones Unidas, dentro del G20 y del G7. Y la grande conferencia para los donantes, para poder todo el mundo trabajar conjuntamente para descubrir una vacuna abordable y accesible a todos. Y finalmente, como yo dije, es muy importante saber que la solidaridad, para poder tener éxito, necesita transparencia y necesita confianza. Y para batir la confianza, tenemos que combatir la desinformación, la misinformación a su raíz. Y eso forma parte del tercer pilar de la acción global de la Unión Europea contra el coronavirus. Y hemos trabajado de mano a mano con las grandes plataformas, el Google, el Facebook, el Twitter, el Microsoft y otros. Trabajamos con Chile en este ámbito porque es muy importante que los ciudadanos tengan información correcta y no información que trata de sembrar discordias
y trata de minar la confianza de los ciudadanos a sus gobiernos y al sistema multilateral. Entonces, yo lo voy a dejar aquí, los tres grandes pilares, el interno, el externo y la desinformación. Dentro del interno, lo sanitario y lo económico. Dentro del externo, el apoyo a nuestros socios bilaterales y al apoyo al multilateralismo y las plataformas multilaterales. Y por último, la desinformación, donde trabajamos a nivel multilateral, pero también con cada país y cada socio. Y gracias por su atención. No es fácil explicar la Unión Europea en un minuto, ¿no? Ni a dos. Y yo terminé. Okay. Beatriz. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Muchas gracias, embajadora. Muy importante, ¿cierto? Los pilares sobre los cuales está trabajando en este momento, ya que cada uno de ellos implica, sin duda, poder avanzar en forma solidaria, ¿cierto? No solo en Europa, en la Unión Europea, sino que con respecto al resto de los países también del mundo. Bien, muchas gracias. Pasamos ahora a Enrique Feas, quien nos va a hablar de la necesidad de una respuesta fiscal conjunta a la crisis del COVID-19 y sus implicaciones para el futuro de Europa. Enrique. Muchas gracias por la invitación. Yo soy optimista respecto a la reacción de la Unión Europea en esta crisis, por lo menos hasta el momento. Pese, como decía muy bien la embajadora, pese a los titubeos iniciales, que, bueno, que a fin de cuentas también los ha habido en Estados Unidos, esta es una crisis que ha superado a todos, podemos decir que, o podemos hacer también distinciones. Podemos decir que la Unión Europea se ha comportado de forma notable a nivel comunitario, es decir, a nivel institucional, y ha sido en el nivel, es decir, en el ámbito fundamentalmente de todo lo que funciona por mayoría cualificada y que está institucionalizado, la Comisión, el Banco Central Europeo o el Parlamento Europeo. En ese sentido, han reaccionado de una forma relativamente rápida, utilizando todo el arsenal disponible dentro de sus competencias y sus mandatos, y han permitido, pues, establecer un paquete de medidas que son importantes. Donde hay más titubeos y es donde es más difícil juzgar es a nivel intergubernamental, ¿no? ¿Cómo se ha comportado el Consejo? Puesto que, a fin de cuentas, estamos hablando de que lo que necesitamos a medio plazo es un impulso fiscal conjunto, como conjunto es el problema de la pandemia. Y ahí es donde se pone más de manifiesto cuando tenemos que tomar decisiones por unanimidad y existen países con derecho de veto, donde se ponen más de manifiesto las fracturas que existen en la Unión Europea entre países sobre visión del futuro de Europa, sobre la necesidad de profundizar más o menos en la unión monetaria y sobre la estrategia a seguir, una estrategia más, o el concepto de Europa, en el fondo, como un proyecto político a largo plazo o como un instrumento económico para la prosperidad de sus países, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de que, como pasa en otras ocasiones, como pasa a veces en este tipo de crisis, que al final el todo se juzgue por la parte y que si el Consejo falla, al final se hable de que la Unión Europea ha fallado cuando en realidad no han fallado sus instituciones, ¿no? Quizás corremos el riesgo de que no se sea lo suficientemente ambicioso a nivel gubernamental. La Comisión se ha portado realmente bien. La Comisión ha hecho lo que ha podido, ha establecido una serie de garantías para el funcionamiento del mercado único que son particularmente importantes. Ha puesto medios económicos, medios humanos, materiales para salir de la crisis cuanto antes. Ha hecho propuestas imaginativas para la protección de los ciudadanos, teniendo en cuenta que la sanidad no deja de ser una competencia estricta de los Estados miembros. Y dentro de su capacidad, la Comisión ha hecho lo que puede y es una labor de coordinación dentro de sus competencias. El Banco Central Europeo se ha comportado también de una forma muy valiente, asumiendo dentro de su mandato
disponer de todo el arsenal, de 750.000 millones de euros para la compra de activos públicos y privados para evitar una subida de las primas de riesgo. Con sus problemas habituales, con la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, si dice que se está extralimitando o no se está extralimitando, pero la verdad es que en este tipo de crisis se necesita un banco central que funcione como un banco central, como el que tiene la Reserva Federal estadounidense, como el que tiene el Banco de Inglaterra. Y lo que hemos visto hasta ahora del Banco Central Europeo, pese a las ruedas que puedan poner pese a los palos que puedan poner en su rueda, es de un banco central que se ha comportado en la práctica como un auténtico banco central. Esperemos que pueda seguir haciéndolo y que no tenga ningún problema. El ámbito de actuación puramente económica de la Comisión tiene 3 niveles, o un nivel a corto plazo, una ayuda de emergencia, un nivel a medio plazo, que a corto plazo realmente o en los próximos 2 años, que será la salida de la crisis y algunas implicaciones a largo plazo. A corto plazo, la solución que se ha dado ha sido, desde el punto de vista de la integración europea, también considerable. Es decir, que el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que el MEDE, haya concedido 240.000 millones en créditos sin condicionalidad, es un paso relevante y sorprendente para lo que estábamos acostumbrados en otras crisis, ¿no? en crisis recientes. Así como pues, el hecho de que la Comisión, como explicaba la embajadora, pues emita deuda para financiar los mecanismos de mantenimiento temporal del empleo de los Estados, o el Banco Europeo de Inversiones utilice garantías para permitir que las pymes no transformen lo que es una crisis temporal en una crisis de solvencia. Todas esas cosas son muy importantes, pero nos hemos centrado hasta el momento en los créditos. Créditos blandos, sí, créditos generosos, pero que son insuficientes para salir de la crisis, ¿no? Hemos cubierto la emergencia, ahora hay que pensar en el futuro. Y el problema es que en el futuro necesitamos un impulso conjunto. Estamos viendo cómo al final la salida de la crisis, que tendría que venir dada por el lado del activo, es decir, qué recursos necesitamos, cuánto tenemos que gastarnos, y la forma de financiarlo debería ser una derivada de lo primero. Y sin embargo, estamos haciéndolo justo al revés. Estamos viendo, debido a las restricciones de cada los países, cuánto se puede gastar cada país y en función de eso se está gastando. Pero como hay países que tienen mucho margen fiscal y países que tienen muy poco margen fiscal, lo que está ocurriendo es que los países con margen están gastando mucho, están salvando sus economías con grandes recursos, y los países con menos margen, como España, como Italia, como otros países, disponen de menos capacidad para mantener sus economías a flote de cara al futuro. Y por eso, eso en lo que se transformaría finalmente es en que si al final cada uno gasta no en función de lo que necesita, sino en función de lo que puede para que no se le desboque la deuda, lo que ocurre es que al final se va a gastar menos de lo necesario y la Unión Europea va a pasar como en la crisis anterior, va a salir más tarde y con mayores divergencias reales entre los países. Y eso es un error que no podemos repetir, porque a largo plazo eso resulta insostenible para el proyecto del euro y para el proyecto europeo. Es, por tanto, necesario que haya un impulso fiscal y que ese impulso fiscal sea conjunto y, además, que sea sostenible financieramente, porque si se basa exclusivamente en incrementos de deuda de los Estados miembros, al final estamos en el problema inicial, es decir, en un problema de sostenibilidad y de creación de inestabilidad financiera. Y por eso hay que agradecer la valentía de la propuesta franco-alemana de utilizar, como contaba la embajadora, de utilizar el presupuesto de la Unión como colateral para la emisión de deuda y la utilización de los fondos recaudados, los fondos conseguidos, como en gasto en determinados sectores de futuro, como la economía verde, como la tecnología, para permitir que la Unión Europea salga adelante. El problema es que eso es una propuesta y de las propuestas caben contrapropuestas. Y aquí es donde se van a poner de manifiesto en los próximos meses las divergencias de consideración del proyecto europeo. Esperemos que las grandes expectativas que ha generado la propuesta franco-alemana no se agüen demasiado con la letra pequeña del proyecto y de la solución del programa de reconstrucción o de recuperación, y podamos tener un impulso fiscal suficiente que permita a los países seguir considerando que la Unión Europea ha estado a la altura de un problema que afectaba a toda la Unión Europea.
ante problemas europeos, respuestas europeas. ¿Se conseguirá? Lo veremos o no, lo veremos en los próximos meses. Hay que reconocer también que posturas como la alemana resultan muy sorprendentes y muy gratas, ver los avances que se han producido y lo que parecía imposible hace solo unas semanas, ahora se ve que se produce. Pero también hay que mirar un poco más a largo plazo y ver en qué medida tenemos que preocuparnos de o hasta qué punto todo esto que está pasando y las dificultades para llegar a impulsos comunes nos reflejan en cierta medida que parte del proyecto europeo está incompleto. Nos hemos integrado a medias a nivel monetario, necesitamos una mínima integración fiscal que todavía no se ha producido, necesitamos un mercado único bancario que está atascado y es imprescindible que todas estas cuestiones sean abordadas pronto, porque lo que no podemos hacer cuando circulamos por la cuerda floja es quedarnos quietos. Tenemos que seguir avanzando porque es la forma de mantener el equilibrio. Y es la forma de mantener el equilibrio entre los países y de mirar hacia el futuro y evitar que la Unión Europea se quede atrás en los desafíos que tiene en los próximos años. Desafíos que tienen que ver con la tecnología, con la nueva globalización que afecta a la robótica y a la inteligencia artificial, con un nuevo mundo donde el multilateralismo que mencionaba la embajadora tiene que seguir siendo fundamental y tenemos que evitar que las tendencias o los problemas del multilateralismo que ya se apuntaban antes de la crisis perduren y se transformen en un problema para el proceso de integración europea. Tenemos que ver cómo esta autosuficiencia o autonomía estratégica de la que se está hablando ahora se traduce o se hace compatible con la defensa del multilateralismo que promueve la Unión Europea y no la transforma en una región proteccionista. Todo este tipo de decisiones son ya decisiones a largo plazo, pero que en el fondo van a poner de manifiesto en qué medida la Unión Europea es capaz de unificar sus visiones, incluso dentro de las discrepancias sobre la visión o sobre el grado de integración, tener un mínimo de visión conjunta que le permita configurarse como un auténtico polo de referencia en el mundo multipolar que nos espera en las próximas décadas. Beatriz ahora. Bien. Muchas gracias, Enrique. Mundo multipolar que nos espera, ¿cierto? Veremos cómo funciona eso saliendo de esta crisis. Bien, a continuación tenemos a la profesora Paulina Astroza, directora del Programa de Estudio Europeo de la Universidad de Concepción, que nos va a hablar sobre la cooperación internacional frente a la pandemia, lecciones y reflexiones para la relación de la Unión Europea con América Latina. Paulina. Bueno, buenas tardes de nuevo. Gracias, embajadora, por la oportunidad que tenemos una vez más de organizar una actividad en conjunto. Han sido años en los cuales hemos podido, bajo su liderazgo en la delegación, el haber podido realizar muchas actividades y desde ya se lo agradezco y usted sabe también por qué se lo agradezco en este momento. Bueno, en estos 18 años el apoyo que hemos tenido de la delegación también ha sido muy importante para lo que nosotros desde Concepción realizamos. Abordando el tema concreto, quiero volver a algunos puntos que la embajadora ya planteó, que de alguna manera están vinculados también con lo señalado por Enrique. Porque cuando hablamos de la dimensión exterior de la Unión Europea, y en especial cuando pensamos en, bueno, ¿qué va a pasar en la colaboración, en la cooperación de la Unión Europea, particularmente con América Latina, y específicamente en este periodo inmediato de lo que es la gestión de la crisis y los efectos que esta está produciendo, hay que aclarar algunos puntos que muchas veces no se saben, no se entienden, y que eso a veces confunde y por otro lado genera altas expectativas. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente ante la situación que está viviendo en particular América Latina, en que nosotros estamos hoy día viendo cifras dramáticas de los efectos de la crisis, tanto del tema del contagio como de las muertes,
y también de los efectos económicos y sociales, puede surgir en lo inmediato, se pueden generar expectativas muy altas por parte de los países de América Latina de obtener ayuda de la Unión Europea. Entonces, es importante aclarar ciertos puntos. Actualmente, como la embajadora lo señaló, la Unión Europea cuenta con 20.000 millones de euros para la ayuda al exterior. Y de ese porcentaje, 918 millones son para América Latina. Pero ¿por qué esta cantidad y a qué se refiere este monto? Resulta que esto está dentro del presupuesto de la Unión Europea, presupuesto que está a punto de terminar, porque justamente en el mes de febrero la Unión Europea se encontraba en pleno debate antes del inicio de la pandemia, justamente en un debate interno respecto al presupuesto que es plurianual y que tenía que discutirse al interior de las distintas instituciones de la Unión Europea y para que este sea aprobado además por el Parlamento Europeo, porque hay toda una regulación en relación a esto. El presupuesto de la Unión Europea está cerca del 1,1% del Producto Interno Bruto de todos los países de la Unión Europea. Se estaba discutiendo si este tenía que llegar a 1,2, a 1,3, además en un contexto del Brexit, en el que ya no es parte de la Unión Europea uno de los países contribuyentes. Bueno, ese era el debate que había en ese momento y en el cual también habían posiciones divergentes. Algunos planteaban que ya en ese momento había que poner más dinero en el presupuesto de la Unión para este periodo que venía, sobre todo con lo que se ha señalado de este acuerdo verde de transformarse para enfrentar los efectos negativos del cambio climático, donde evidentemente la Unión Europea tenía un rol importante. Bueno, esa era la discusión en ese momento, cuando llega la pandemia. Entonces, dentro de ese presupuesto que está vigente, lo que quedaba eran estos 20.000 millones de euros para la ayuda al exterior. Y de ese porcentaje son casi 1.000 euros, 918, para América Latina. Entonces, respecto de eso, en la emergencia, porque es lo que hay que gastar ahora, lo que ha hecho la Unión Europea, y en palabras del alto comisionado, del alto representante para la política exterior, Josep Borrell, lo que dentro de lo que ya contaban y de los ítems en cada una de las áreas, evidentemente lo que tenían que hacer era reasignar ese dinero, repensar dónde ese dinero ahora poder ponerlo. Porque evidentemente las prioridades han cambiado, la pandemia ha cambiado también mucho de lo que, bueno, en lo que es necesario hoy día gastar el dinero. Tal vez hoy día un puente que se había pensado construir con apoyo de la Unión Europea, a lo mejor se va a tener que repensar en algún lugar en América Latina, en alguna ciudad, y tal vez ese dinero ir directamente al tema sanitario. Entonces, primero hay una reasignación de ese dinero que es con el que se contaba dentro del presupuesto, y segundo, además, acelerar su puesta en marcha porque las necesidades son hoy día. Hoy día es la urgencia respecto a lo que la crisis está provocando. Entonces, por una parte hay que comprender ese funcionamiento de la Unión. Segundo, uno podrá decir también, oye, pues son 20.000 millones, ¿por qué solo 918 para América Latina? Y uno tiene que comprender que evidentemente este actor global que es la Unión Europea tiene también sus prioridades y tiene también sus áreas a las cuales con las que tiene que cooperar. No solo es América Latina. América Latina está en la agenda, América Latina tiene proyectos específicos por los cuales la Unión Europea apoya a América Latina, pero la Unión Europea claramente tiene, primero, una necesidad interna, que ya le explicó la embajadora. Hay un tema de la solidaridad al interior de los propios Estados miembros, que es lo que está en debate también hoy día, como lo señalaba muy bien Enrique, y que es un concepto, esta solidaridad que está en las bases fundadoras de la Unión, que claro, en tiempos de prosperidad, esa solidaridad es más fácil de cumplir, pero cuando vienen los tiempos difíciles y cuando hay asimetrías entre los estados, justamente ahí es donde empieza el debate duro y el debate fuerte, donde se pone en juego lo que es esta solidaridad al interior de la propia Unión Europea.
Y hacia el exterior, la Unión Europea tiene áreas que, por razones geopolíticas, son evidentes. La Unión Europea tiene, por un lado, que la evidencia y el interés por una estabilidad, por ejemplo, en los Balcanes. Tiene también una prioridad por lo que significa su entorno más inmediato, el norte de África, el Sahel, también todo lo que implica la frontera oriental de Europa. Entonces, la Unión Europea no es solo América Latina quien está en su agenda exterior, sino que también están todas estas otras áreas y que muchas veces en las prioridades evidentemente están por razones políticas, geopolíticas, de la solidaridad interna también, están antes también que América Latina. Y esto es importante saberlo, sobre todo por la generación de expectativas que muchas veces se crean. Sin duda, la Unión Europea ha sido un gran actor de la cooperación internacional para América Latina, en el mundo. Y eso, sin duda, va a seguir siendo así. Pero el contexto va a ser más difícil ahora por la situación económica y por el impacto que está teniendo la pandemia al interior de la Unión Europea como también fuera de la Unión Europea. Lo segundo que quiero recalcar también y que directa e indirectamente afecta las relaciones de la Unión Europea y América Latina es lo que señalaba la embajadora. Es muy importante para nosotros latinoamericanos tener una Unión Europea comprometida con el multilateralismo. En eso debemos ser socios en todos los foros internacionales en los cuales podamos influir en un mundo en el cual existen tentaciones de unilateralismo, de repliegue, sobre todo de la gran potencia hoy día como son los Estados Unidos, y en el cual necesitamos una labor de cooperación y de trabajo conjunto. Hay desafíos que se nos están planteando desde hace tiempo, no solo a Europa, no solo a América Latina, sino que en el mundo, en el cual claramente no hay fronteras. Desafíos como los efectos negativos del cambio climático, como lo es el narcotráfico, como lo es el terrorismo internacional, como tanto la Organización Mundial de la Salud como otros informes de científicos nos venían ya diciendo que eran las pandemias. O sea, la alerta de las pandemias y que podía ser uno de los casos en los cuales íbamos a requerir una cooperación internacional potente era justamente este escenario. Entonces necesitamos de una Unión Europea justamente que trabaje por ese multilateralismo. Ya lo vimos en la conferencia del 4 de mayo, una conferencia multilateral que fue convocada justamente por la Unión Europea, por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, donde más de 50 participantes, tanto estados como fundaciones, lograron en 3 horas juntar 7.500 millones de euros para invertir en la investigación para encontrar una vacuna, para tratamiento, y sobre todo con el mensaje tan importante que requerimos, en especial los países que no contamos con la tecnología, que no contamos con los recursos, para que al descubrir una vacuna, esta vacuna se transforme en un bien público global, que sea de acceso a todos, y que además, siguiendo el mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que esta además llegue, ojalá de forma gratuita, a todos los estados. Porque en definitiva, la pandemia, y retomo de nuevo las palabras de la embajadora, cuando el del lado está bien, yo estoy bien. Cuando el del lado está mal, yo también voy a estar mal. Y en ese sentido, los intereses comunes e incluso intereses idénticos nos tienen que forzar a un trabajo colaborativo a nivel multilateral. El multilateralismo a quien más favorece a los países pequeños o medianos. Y lo necesitamos en ese sentido. Además, este 26 de mayo, la Unión Europea, por una iniciativa de España, también va a convocar una conferencia internacional para reunir fondos para ir en ayuda de los refugiados y desplazados venezolanos que también ya venían con una crisis muy profunda anterior y que evidentemente la pandemia y la crisis económica internacional los va a afectar más,
para ir en ayuda también de ellos. Necesitamos del multilateralismo, sobre todo cuando a veces los órganos multilaterales, como las Naciones Unidas, a veces se bloquean por intereses de determinados estados que no permiten que se adopten ciertas decisiones. Estoy pensando en el Consejo de Seguridad, que en pandemias anteriores sí tuvo un rol mucho más rápido y activo, y hoy día se bloquea, por razones evidentes, en el cual necesitamos actores potentes que vayamos presionando justamente por este rol que permita enfrentar los efectos de la pandemia. Insisto, creo que en este trabajo, tanto la Unión Europea como América Latina, tenemos intereses comunes. A veces el problema está para poder tener un diálogo mucho más fluido y una cooperación mucho más fluida. Evidentemente, nuestro problema de falta de unidad latinoamericana como un solo ente para responder como un actor común en el diálogo con la Unión Europea se complica. La CELAC está ahí suspendida. Tenemos en América Latina muchas instancias, tal vez una sobreabundancia de instituciones que se solapan unas con otras y que al momento de actuar no actúan, en que no vemos mayor cooperación o colaboración rápida, ojalá la tengamos luego, pero colaboración y cooperación rápida entre latinoamericanos para ser un actor que tenga una voz común en el exterior y que no haya una cacofonía que finalmente también impide, evidentemente, que la cooperación y la colaboración lleguen. La realidad de América Latina también es asimétrica. Los efectos de la pandemia, ya lo ha dicho la CEPAL, ya lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Si bien la pandemia nos va a afectar a todos, no todos nos va a afectar de la misma manera. Hay países que son mucho más frágiles, que podemos pensar desde Haití hasta la propia Venezuela, en los cuales van a requerir, evidentemente, mucho mayor cooperación. En América Latina, además, algunos de nosotros, digamos por esos estándares o rankings internacionales, somos países de renta media o incluso de renta alta que nos dejan fuera de ciertos programas de cooperación, porque hemos logrado en el último tiempo superar ciertos umbrales de la pobreza que lamentablemente en la proyección hoy día tal vez vamos a retroceder en esos índices. Muchos que salieron de la pobreza tal vez vuelvan a la pobreza, y eso va a ser en América Latina un tema importantísimo de cómo vamos a enfrentar, y evidentemente esos son elementos que vamos a tener que tener en consideración en este diálogo, tanto bilateral, birregional, como multilateral. Necesitamos a la Unión Europea, pero también necesitamos una mayor coordinación por parte de los latinoamericanos, y para poder enfrentar esto que lamentablemente todas las predicciones están indicando que se viene fuerte y que va a tener un impacto que va a durar un tiempo indefinido, porque si hay algo que existe hoy día es esta inseguridad, esta incerteza de cuándo va a haber vacuna, cuándo va a haber tratamiento, y ante eso el trabajo multilateral y la cooperación es muy importante. Gracias. Bien. Bien. Muchas gracias, Paulina. Pasamos ahora a las preguntas que nos han llegado desde el público. En primer lugar, ¿cierto? Felicitaciones ha enviado Pablo Lorenzini por esta actividad, la que encuentra muy relevante e interesante. Vamos a la primera pregunta para la embajadora Serhudaki. La envía Federico Bernardelli, quien es coordinador de Imagen País y Posicionamiento del Ministerio de Energía. Pregunta él: ¿existen en concreto fondos de cooperación para países no miembros en el marco de la reactivación económica de sectores estratégicos? Para la embajadora, por favor. Muchas gracias, Beatriz, y gracias por la pregunta y gracias al
presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta, señor Lorenzini. Voy a responder a la pregunta porque forma parte de lo que quería permitirme de expresar después de las intervenciones de nuestro economista y de Paulina. Como muy bien lo subrayó también la profesora, para la actividad, para la acción exterior inmediata, la Unión Europea tiene 20.000 millones de euros. La inmediata, dentro del presupuesto que nos queda para este año, y de estos 20.000 millones de euros, hay casi 1.000 millones de euros para América Latina, que como muy bien dijo Paulina, sí son fondos de este presupuesto. Una vez que vamos a tener el presupuesto futuro, vamos a tener también otros fondos. ¿Cómo trabajamos en América Latina? Y después voy a ir directamente a la pregunta del señor Bernaderi. En América Latina, en muchos países tenemos todavía apoyo presupuestario. En América Latina y el Caribe. Entonces, todos los fondos que quedaban dentro del apoyo presupuestario, que es fondos que van directamente al fisco de cada país, estos fondos se van a reorientar inmediatamente para apoyar la respuesta sanitaria y económica en esos países. Chile no forma parte de los países que tiene cooperación bilateral per se, porque es un país miembro de la OECD, es un país que se consideraba y se considera todavía rico, y la actuación que hemos visto del Estado de Chile hasta ahora, la movilización que hizo de sus instrumentos, de los fondos soberanos, de su capacidad de acceder a los mercados internacionales, prueban que Chile tiene la capacidad de hacer este tipo de actuaciones. Dicho eso, países, por ejemplo, como Chile, que son graduados, fueron claves para introducir el concepto de los objetivos de desarrollo sostenible, que ofrecen a la Unión Europea la posibilidad en su futuro presupuesto de trabajar con países graduados en ámbitos estratégicos que corresponden incluso a nuestras prioridades, como por ejemplo a todo lo que es energía verde, todo lo que es, en este momento estamos trabajando con Chile para ver si podemos trabajar no solamente para las energías renovables, ya hemos trabajado, por ejemplo, el Cerro Dominador, el más avanzado centro de producción de electricidad de manera alternativa con energías renovables, lo tiene Chile gracias a la cooperación de la Unión Europea, que actuó como un palanque para fondos de agencias de cooperación, pero también de fondos privados y de empresas. Entonces, eso vamos a revenir. Estamos reflexionando con el gobierno sobre el hidrógeno verde para dar una idea. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Chile participa en más que 40 programas de cooperación regionales de alta calidad de investigación, de innovación. Estamos ya investigando cómo podemos fortalecer esto en el futuro, en los futuros fondos, y con los actuales fondos lo que hicimos es reorientar todo lo que teníamos todavía en presupuesto no gastado para poder apoyar. En el país en este momento trabajamos para los diálogos ciudadanos y trabajamos con las grandes organizaciones de la sociedad civil para aportar apoyo inmediato a las autoridades más, a la gente más vulnerable. Antes de pasar a la próxima pregunta, solamente quería decir una cosa porque me interpeló las palabras de la profesora Paulina Astroza. No creo que es el más adecuado de decir que porque la Unión Europea tiene como prioridad su vecindario, lo que pasa en los Balcanes, lo que pasa en África, y de punto de vista geopolítico, lo que pasa a su alrededor, significa que América Latina para la Unión Europea no es prioridad. Pertenezco a la escuela filosófica que dice que uno de los más grandes aportes que puede hacer la Unión Europea en el mundo, en el ámbito tanto de la paz, de la estabilidad, de muchos puntos de vista, pero también para la estabilidad económica y la prosperidad y la resiliencia, es ocuparse de una manera muy sostenida, sostenible con su vecindario. Lo que pasa en África en términos de pandemia, lo que pasa en África en términos de economía, lo que pasa en los Balcanes, lo que pasa en Medio Oriente, creo que sí, eso no colaboramos primero a lo más grande área de vecindario nuestro, no vamos a hacer gracias tampoco a
a América Latina. Entonces, no son interpuestos estas prioridades, son prioridades paralelas, complementarias y obligatoriamente complementarias. Este es nuestro aporte a la paz, prosperidad en el mundo. Entonces, no lo veo así. Sí, América Latina siempre puede contar con Europa. Siempre Europa fue a su lado en sus procesos de democratización. Ahora, por ejemplo, en Colombia estamos trabajando de mano a mano con Colombia para el proceso de paz, pero también por Venezuela, como muy bien ha dicho la profesora. Entonces, sí, siempre estaremos al lado de América Latina, pero es muy importante de comprender que no es contradictorio. La estrategia que hemos aprobado el año pasado, en abril del año pasado, es un ejemplo de la prioridad que tiene América Latina para la Unión Europea. Ahora, las visiones diferentes que nuestro querido profesor dijo, sí, es normal. Gracias a Dios que tenemos visiones diferentes. La democracia se nutre de las visiones diferentes. Nadie tiene la llave de la verdad. Hay varios caminos para llegar a unas abordajes y a unas soluciones más balanceadas. La Unión Europea, si algo sabe, yo estoy trabajando para la Unión Europea 40 años y permíteme decirle que soy tan crítica como ustedes para mirar, porque desde que entré, todo el mundo me dice que la Unión Europea está en crisis. Desde que entré en 1981, junto con mi país, era la primera vez que el Parlamento Europeo no había aprobado el presupuesto europeo en este momento y todo el mundo estaba panicado por los nuevos roles que tenía el Parlamento Europeo. Mira cómo hemos caminado. Desde que yo entré he visto el muro de Berlín cayendo, he visto 5 ampliaciones desde el momento que Grecia entró, ¿no? He visto todo. Entonces, ¿qué he visto? Y termino con esto para tomar otras preguntas. Que cada crisis ofrece a la Unión Europea la posibilidad de profundizar su integración. ¿Por qué no lo hace antes? ¿Por qué no se prevén todas estas cosas antes? Yo creo que lo que está pasando en la Unión Europea con las visiones diferentes, con los argumentos diferentes, los caminos, las cosmovisiones diferentes, pasa a cualquier país y es normal, porque es así el ser humano. Así son las democracias, son sistemas más complejos, pero más sostenibles. Nada más. Bien. Muchas gracias, embajadora. La segunda pregunta para Enrique. En relación con la actuación y el rol de los organismos internacionales en la pandemia, ¿por qué cree que hay tanta desconfianza en ellos por parte de los países y en especial de los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos en los últimos años se ha retirado un poco, ¿no? Se ha retraído, como decía Paulina, del mundo multilateral. No es algo que pertenezca exclusivamente al presidente Trump. Ya había una cierta tendencia a una vuelta al proteccionismo, a un revisionismo de la utilidad de la Organización Mundial de Comercio y de algunas instituciones multilaterales. Lo que pasa es que es muy difícil juzgar hasta qué punto las instituciones se comportan bien cuando no cuidamos de ellas. En el sentido de que se critica si la Organización Mundial de la Salud ha estado a la altura de este desafío. Pero si tenemos en cuenta pasadas crisis sanitarias, por ejemplo, vemos que claro, eran crisis que se producían fundamentalmente en el ámbito asiático. Quizás eso llevaba a que se consideraban que los riesgos de pandemia se producían fundamentalmente en el ámbito asiático. Y por eso Estados Unidos, o incluso indirectamente la Unión Europea, pues no se han preocupado de transformar la Organización Mundial de la Salud en una auténtica institución multilateral con poder de acción, con un presupuesto adecuado, con un mecanismo de alerta temprana y de reacción que ya se sugirió que se creara después de la última crisis del SARS y que, sin embargo, no se creó, pese a los informes al efecto. Entonces, lo que no podemos es descuidar las instituciones, quitarles presupuesto, abandonarlas un poco a su suerte, y se podría decir también
de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, el siglo XXI es totalmente distinto de cuando se crearon estas instituciones. Las cosas ya no funcionan como antes, ni el comercio, ni los riesgos sanitarios son iguales, porque la movilidad internacional no tiene nada que ver con la de hace 40 años, ni siquiera la de hace 20 años del SARS. Esta pandemia ha ocurrido, entre otras cosas, porque la movilidad es muchísimo mayor, o las relaciones con China son muchísimo mayores. Lo que no podemos tampoco es descuidar las instituciones multilaterales y luego sorprendernos de que no funcionen o no estén a la altura cuando verdaderamente las necesitamos. O sea, que yo creo que, en cualquier caso, siempre este tipo de crisis son buenas para revisar hasta qué punto estamos cooperando y hasta qué punto nos tomamos en serio las instituciones a las que luego les vamos a exigir cuentas de cómo se han comportado. Bien, muchas gracias, Enrique. Y a propósito de China, viene la próxima pregunta para la profesora Astroza. En el contexto de cada vez más diplomacia pública de China, ¿cómo ve usted que los estudiantes están mirando el rol que está cumpliendo la Unión Europea para enfrentar tanto el COVID como otros desafíos globales? A ver, yo creo que en general aquí hay... a ver, China hace bastante tiempo que tiene una estrategia que la hemos ido observando, que es justamente ir primero llenando los vacíos que el propio Estados Unidos ha ido dejando como liderazgo mundial. Porque evidentemente para ser líder mundial se requiere, por un lado, tener las capacidades, tener estos elementos que forman parte de lo que es el poder nacional, y que Estados Unidos sin duda los tiene todos. Pero además, para cumplir ese rol se requiere tener la voluntad política de cumplir ese rol. Estados Unidos a veces lo ha hecho con el poder blando, otras veces lo ha hecho con el poder duro. Y hoy día, tal como lo dice Enrique, se ha observado que ha ido teniendo un repliegue paulatino, pero que se reforzó con la llegada del presidente Trump, que ha ido dejando ciertos vacíos que China los está utilizando. Y China, en este sentido, ha ido utilizando bastante lo que se llama el poder blando, es decir, no el poder duro de la intervención o la utilización de elementos de fuerza. Lo está haciendo a través del poder blando, el comercio, las inversiones, la cooperación, y esto vemos que China lo ha estado haciendo hace bastante tiempo en África, en América Latina, en Estados Unidos y también en Europa. Entonces, esto además, unido a lo que dice la pregunta, esta diplomacia pública en que lo que hacen lo muestran. Y en esta pandemia, creo que China en eso, lo que trató de hacer fue justamente, por un lado, mostrar de que ellos podían ir a ayudar a los europeos. O sea, nosotros vimos imágenes de aviones que aterrizaron en Milán con personal médico chino, o el envío de insumos a distintos países europeos que estaban ya con la crisis sanitaria colapsando su propio sistema. Sin embargo, la Unión Europea, cuando comienza la crisis, países de la Unión Europea y la propia Unión Europea, habían enviado a China material, insumos, mascarillas, etcétera, a China para enfrentar esto. Lo que pasa es que no lo publicitaron de la misma manera que meses después lo hicieron los chinos, o tal vez se pensó, y tal vez en esto la diplomacia pública europea va a tener también que entrar en este juego de imágenes y, bueno, y también decir claramente y mostrar lo que Europa había hecho ya por China, porque evidentemente China eso es lo que está haciendo. A esto también hay que agregar que evidentemente tienen un discurso político, que salen a responder rápidamente, incluso le salen a responder públicamente al presidente de los Estados Unidos con un lenguaje mucho más colaborativo y cooperativo con el mundo que lo que
es la postura de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la percepción? Porque aquí hay mucho de percepción, que uno empieza a encontrar, que los chinos están ayudando, que ellos sí colaboran, que sí ellos están dispuestos a cooperar. Estados Unidos suspendió su aporte a la Organización Mundial de la Salud, y resulta que los chinos anuncian que lo van a aumentar. Entonces, evidentemente juegan dentro de esto que es la diplomacia pública, la imagen, la percepción, de manera bastante inteligente para hacer llegar su mensaje. Y aquí es donde las diplomacias, las cancillerías del resto de los países tienen que saber que ese es el juego, que es un juego también de geopolítica y de demostrar liderazgo. Aun cuando no se tengan las mismas capacidades, o se tenga mucho que criticar por parte de China, por ejemplo, que finalmente hoy día con las redes sociales, con Internet, con todo esto, bueno, evidentemente hay un tema de diplomacia pública que ya no podemos pensar que solo los mensajes se van a mandar a través de cables diplomáticos internos, sino que también hay un mundo que está observando. Y en esto hay que replantearse justamente cómo pasar el mensaje a la comunidad internacional. Y quisiera responderle también a la embajadora su observación. El hablar de prioridades no significa que uno diga que la Unión Europea no tiene a Chile, o sea, América Latina dentro de las prioridades. Pero evidentemente cuando hay prioridades hay una escala de prioridades. Y esto del entorno y de los desafíos que la Unión Europea tiene con ese entorno próximo, claramente es un tema que a la Unión Europea le preocupa. Y eso está claramente dentro de cómo distribuir su cooperación y a quién ir primero. Y eso es de la lógica más pura que podemos encontrar. Y de hecho estas áreas, y esto de hablar de prioridades, se lo he escuchado al propio alto representante Josep Borrell plantearlo, y se lo he escuchado a él, y se lo he escuchado a otras autoridades de la Unión Europea. Pero eso no significa en ningún motivo decir que América Latina no importe para Europa, para nada, y tal como la embajadora lo ha recordado, justamente la Unión Europea fue muy importante en los procesos de transición democrática que hemos tenido aquí en América Latina, incluso antes de que viviéramos los procesos democráticos. O sea, el Parlamento Europeo ya había aprobado fondos en el año 88, por ejemplo, para Chile, para ayudar a la sociedad civil en un momento en el cual ni siquiera teníamos democracia. Entonces, esa importancia que le da Europa a América Latina existe. Y se reforzó evidentemente con el ingreso de España y Portugal en el año 85, donde claramente eso se reforzó y nosotros pasamos a estar dentro de la agenda de una manera mucho más fuerte. Pero dentro de la lógica pura de la geopolítica y el interés nacional de los propios europeos, uno entiende que hay áreas que son prioritarias para la Unión Europea, y ese es su entorno inmediato. Entonces, evidentemente, eso era lo que yo quería decir. ¿Puedo añadir una cosa? Me gustaría destacar, ya que estamos hablando del multilateralismo, la necesidad no de explorar, sino de aprovechar otras áreas de cooperación tan importantes como la comercial, y no olvidarnos que tenemos todavía pendiente de ratificación el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que comercialmente es uno de los más ambiciosos de las últimas décadas para la Unión Europea, y que creo que estará bien, o que sería un gran ejemplo para el resto del mundo en relación entre Unión Europea y América Latina, que no quedara atascado como tantas otras cosas que pueden quedar atascadas después de la pandemia, sino que se profundice, porque sería un ejemplo de cómo salir de la crisis por la vía de la cooperación y el multilateralismo. Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios. Tenemos que ir cerrando ya, estamos escasos en el tiempo, pero me gustaría pedir a cada uno de ustedes una reflexión final breve, un par de minutos, un mensaje final que ustedes quisieran dejar a nuestros
invitados, ¿cierto? Tenemos más de 60 personas conectadas, 30 conectados por canales de la Unión Europea, lo cual hace, ¿cierto?, un público bastante amplio que los está escuchando en este momento. Una reflexión final, por favor, muy breve de parte de cada uno de ustedes. Comenzamos con la embajadora, por favor. Gracias, Beatriz, y gracias a todos los que nos acompañan aquí. Mi reflexión final. Primero, antes que nada, un gracias a Chile. Yo quisiera mi reflexión final centrarla a Chile, porque Chile forma parte de la Alianza para el Multilateralismo. Chile apoya, se juntó con la Unión Europea para apoyar la Organización Mundial de Comercio. Y como dijo Enrique, es muy importante, acabamos de terminar y ratificar el acuerdo con México y estamos trabajando de mano a mano con Chile para el acuerdo de la asociación. El 25 de mayo tenemos otra ronda comercial, el 2 de junio ronda política. Somos muy confiados que podemos avanzar muy rápido porque tanto Chile como la Unión Europea creemos al libre comercio y el comercio justo. Chile también apoyó nuestra resolución ahora en el OMC, entonces gracias a Chile. Un segundo mensaje para Chile es que Chile, que tanto apoyó el nuevo concepto de los países en transición y el nuevo concepto como que los grandes desafíos no conocen una única medida, que es hasta ahora la medida PIB per cápita para la cooperación. Chile apoyó mucho esta nueva mirada a la cooperación. Entonces, estamos listos con Chile de profundizar aún más nuestra cooperación en investigación, en el cambio climático, en los océanos, en las energías renovables y verdes y a todo lo que es digitalización. Contamos con Chile en esto para poder trabajar aún más en el futuro y Chile tiene una grande suerte dentro de todo, que está muy bien posicionada para todo que es economías de futuro. Todo que es digitalización, blue economy, economías verdes, azules, astronomía, investigación. Yo creo que Chile está muy bien ubicada y estamos esperando de trabajar más todavía de mano a mano con Chile por eso. Y por último, la Unión Europea, sí, como todo el mundo, está pasando un momento difícil. La pandemia nos hizo ver claramente nuestras fragilidades, la necesidad de tener sistemas de alerta temprana, la necesidad de tener armonizados datos para poder comparar y responder también tempranamente. Pero la Unión Europea es resiliente y es un socio que con el apoyo de sus socios va a salir adelante y va a ser siempre al lado de los valores fundamentales, que es la democracia, la libertad, la dignidad humana y la sostenibilidad. Muchas gracias, embajadora. Enrique, por favor, reflexiones finales. Sí, muy rápidamente. Ayer, en la rueda de prensa entre Merkel y Macron, Merkel dijo una cosa que hay que recordar muy a menudo, ¿no? Y es que en un mundo globalizado el Estado-nación no es suficiente. Uno no puede luchar contra problemas globales, cada vez más globales, derivados de la propia organización productiva y comercial mundial. Uno no puede luchar contra los problemas globales desde la atalaya del Estado-nación. Tiene que cooperar, tiene que trabajar en unión con otros países y es muy importante profundizar en los procesos de integración. Esto vale para el mundo en general, esto vale para los acuerdos comerciales entre los grandes bloques y esto vale para la propia Unión Europea. Y solo en la medida en que percibamos que el esfuerzo común o que las soluciones comunes a problemas comunes son las más adecuadas y las más sostenibles a largo plazo, podemos estar tranquilos de que las décadas que vienen todos los problemas que se producen desde el punto de vista político no van a agravarse. Necesitamos más cooperación interna dentro de la Unión Europea, un mayor esfuerzo de buscar lo que nos une y no lo que nos separa en el ámbito económico y comercial y en el ámbito político, y tratar de conseguir un impulso fiscal común, comportarnos a nivel europeo entre nosotros y con respecto al resto del mundo, dando ejemplo de que por la vía de la cooperación se consiguen siempre muchísimas más cosas
que por la vía del nacionalismo y del proteccionismo. Bien, muchas gracias, Enrique. Paulina, una última reflexión, por favor. Siguiendo la lógica que tanto la embajadora como Enrique han señalado, creo que efectivamente nosotros estamos siendo testigos, y tal vez a veces no nos damos cuenta, de cambios en las relaciones internacionales, que la duda es hacia dónde vamos. Realmente que hacia dónde está yendo el mundo, hacia dónde va la relación internacional. Hay especialistas que han planteado algunas alternativas. Yo sinceramente tengo más dudas que certeza respecto hacia dónde nos va a llevar tanto esta pandemia o los efectos de esta pandemia como ciertos fenómenos que ya venían pasando antes, pero que se han reforzado justamente en época de pandemia. Y dentro de esto yo creo que es muy importante señalar y reforzar la idea en que tenemos demasiados desafíos globales que enfrentar. Si uno compara, y yo he visto algunas viñetas o algunas caricaturas que reflejan muy bien el tema, que si el enfrentar la pandemia hoy día de la COVID-19 es un tremendo desafío, los efectos negativos del cambio climático son mayores aún. Por lo tanto, creo que es muy necesario reforzar la idea que señalaba Enrique, que el Estado-nación, por muy poderoso que sea, ni siquiera los propios Estados Unidos o la Unión Europea en su conjunto, son capaces de enfrentar los desafíos globales que se nos vienen o que ya se nos están presentando. Requerimos realmente una colaboración internacional muchísimo más amplia. Y para eso hay que reforzar los mecanismos internacionales, como también se requiere reforzar o reformar ciertos mecanismos que muchas veces están obsoletos, pensando en que se crearon en el año 45 y que hoy día no responden a las dinámicas actuales. Entonces, pero no es a través del populismo, no es a través del nacionalismo en su excepción más negativa del término, no es a través del proteccionismo, no es a través del cierre de fronteras, no es a través del repliegue al interior con un concepto de la soberanía del siglo XVIII, del siglo XIX, que vamos a salir adelante. Eso sencillamente vamos a chocar con un muro que finalmente, a diferencia de los muros, no va a detener los contagios, no va a detener los efectos negativos, no va del cambio climático, no nos va a defender de los movimientos migratorios, no nos va a defender del terrorismo internacional, no nos va a defender de otros fenómenos que quizás cuáles van a ser en el futuro. Requerimos, por lo tanto, evitar caer en las tentaciones de polarización al interior de nuestros estados, que nos plantean el mundo en blanco y negro cuando estamos llenos de grises y estamos llenos de matices. Y por lo tanto, para eso, creo, la única solución es justamente la vía multilateral. Y en eso la Unión Europea es un actor clave. América Latina, por muy poco coordinados que estemos, somos un actor clave. Y ese debiera ser el camino que nos una en nuestra estrategia inmediata, mediata y futura. Eso, gracias. Bien, muchas gracias a todos, muchas gracias por su intervención, por sus reflexiones. Claramente, en mi opinión al menos, la lección que sacamos de esto es que la idea es más cooperación, más colaboración, más solidaridad. Si algo nos ha demostrado esta pandemia es que ningún país es una isla. Por algo estamos, ¿cierto?, en la situación en que estamos, porque justamente el movimiento internacional, la cooperación internacional hoy en día es una realidad. ¿Cómo lo llevamos eso, ¿cierto?, para ayudarnos finalmente, no solo en esta pandemia, sino que en los otros desafíos globales que tenemos que enfrentar, es a lo que creo estamos abocados muchos de los que trabajamos en estas áreas a nivel político, a nivel académico y a nivel de los distintos actores sociales. Muchas gracias a todos. En nombre de los organizadores, agradecer a todos, ¿cierto?, también la asistencia, quienes se unieron por redes sociales. Los invitamos a, por favor, a contestar una breve encuesta que les ha llegado a sus correos electrónicos. Esto es importante, ¿cierto?, para obtener información del público con respecto a lo que ustedes opinan sobre estos
webinars en general, les anticipamos que el tercer webinar de la Unión Europea tratará sobre fake news. Un tema, ¿cierto?, siempre actual y cada día más importante en la medida, ¿cierto?, que nos alimentamos de noticias, en la medida que tratamos de surfear este encierro. Fake news y verificación de datos va a tener lugar el día miércoles 3 de junio. Manténganse atentos a todos a la invitación que les va a llegar. Muchas gracias a todos. Adiós. Cuídense. Gracias.